Distinguidas damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Ciencia del Mar le da la más cordial bienvenida. Esta noche tenemos a la hora de contar con la participación del señor Francisco Miranda y nos disertará el tema explorando las riquezas del mar peruano, pesquerías costeras y su potencial. Eh, la exposición durará aproximadamente una hora. Al término procederemos a las preguntas y respuestas. Agradecemos alcanzarnos sus preguntas por escrito vía chat. A continuación, las palabras de bienvenida del comandante y doctor Víctor Plaza. Adelante, señor. Buenas noches con todos. Es un gusto estar con ustedes y tener a Francisco como nuestro invitado en esta conferencia magistral. Y nosotros como Ciencias del Mar estamos dirigidos en realidad hacia el estudio de no solamente los métodos científicos en el área marítima, sino también las conductas que tienen las especies marinas y también los seres humanos que participamos en relación con el contacto con el mar. Entonces estamos en todo un proceso en realidad de lo que es el, el desarrollo de nuestro plan de actividades, que en el 2025 va a tener ciertas características especiales, que las daremos a conocer. En esta oportunidad tenemos a Francisco Jesús Miranda Ábalos. Francisco Jesús Miranda Ábalos es un referente muy importante en relación a la gestión de la pesquería. ¿Y por qué lo digo? Porque las características de Francisco Jesús nacen, en realidad, del contacto que tiene él con el mar, el contacto que tiene con las especies marinas, a través del deporte, a través de las características acuáticas. Entonces, esa es una manera, en realidad, muy sui generis de poder empezar una serie de actividades que lo ha llevado a él, en realidad, a crear una organización que se llama OANIS. No es una ONG, es una organización sin fines de lucro, pero que tiene como principal propósito el de la educación ciudadana. Y esto es bien importante porque el educar es una característica interna que viene en realidad no solamente de la información, sino viene de la información procesada como conocimiento. La información cuando se procesa como conocimiento como yo en realidad estoy observando en Luganes, es una característica de comunicación permanente. Oanis tiene una comunicación en realidad efectiva, donde hay es bidireccional y multidireccional. Y cuando digo multidireccional, involucro a ciertos, como hablamos en economía, el círculo de actores y de factores. Cuando hablamos de actores, hablamos de la presencia de los organismos del Estado, hablamos de la presencia de los dueños de embarcaciones, hablamos de la presencia de las embarcaciones en sí, hablamos de las plantas en tierra, y cuando hablamos de los factores estamos hablando de características relacionadas a infraestructura que afectan directa o indirectamente en la pesca de consumo o en la pesca industrial. En realidad, OANES ya tiene 35 años de fundada. Entonces, verdaderamente esta exposición de Francisco explicando, el título es importante, ¿no? En realidad, la riqueza del mar peruano y sus perspectivas. Entonces, analizar una situación actual y una perspectiva sobre un desarrollo y sobre todo su potencial. Normalmente hay dos características en la política, que es el poder y el potencial. En este caso, él está haciendo una referencia al potencial que tenemos. Y esta conferencia va a ser muy interesante. Asimismo, va a tocar temas sobre la vida marina, la importancia de la acuicultura, y ya se ha demostrado, como nos dijo Ricardo Bernales. Ricardo Bernales Parodi, un empresario, comandante de la Marina en situación de retiro, verdaderamente nos hizo ver sobre la acuicultura, la importancia de la acuicultura a nivel mundial, y ya la capacidad de captura que se va a tener
en los mares y ya no ya no va a poder crecer más por características ya sea de la biomasa o características externas. Entonces, eso, por ejemplo, también es un factor importante. Para no extenderme más, en realidad deseo presentar a Francisco. Francisco, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. A ver, por si acaso ese no soy yo, es un amigo buceador, se llama Jorge Bucetich, es uno de los fotógrafos submarinos que nos han ayudado, más de los 50 que nos han ayudado en los últimos años. Bien, explorando las riquezas del mar peruano, le agradezco infinitamente al doctor Víctor Benjamín Plaza por la cortesía de invitarme a este foro y espero llenar las expectativas de todos haciendo un pequeño resumen concretamente de todo lo que hemos trabajado en estos últimos años en Oanes, ¿no? En realidad, Oanes es, como ha dicho el doctor Plaza, una institución sin fines de lucro. Nosotros nunca hemos querido ser una ONG, que significa recibir fondos del Estado peruano, ya sea a través de donaciones y exoneración de impuestos o fondos del exterior, sino más bien hemos querido siempre vender nuestros proyectos a diferentes patrocinadores y nos hemos financiado con esto. No lo hicimos porque queríamos tener una libertad de opinión y una libertad de análisis que es difícil tener en otras circunstancias, ¿no? En esta exposición voy a tratar de tocar básicamente 5 temas: qué cosa es Oanes, qué hemos aprendido de la vida marina costera y la pesca artesanal de orilla, qué es lo que consideramos nosotros malas prácticas, o qué podemos hacer con la acuicultura y otros recursos para los pescadores o el poblador costero, y hablar un poquito de lo que estamos haciendo últimamente, que es el tema de ciencia ciudadana, ¿no? Eh, Oanes es un nombre por el cual me preguntan todos constantemente. Es un ser mitológico que aparece en la literatura sumeria y tomamos conocimiento a través de las tablillas sumerias que se acumularon o se guardaron en la Biblioteca de Alejandría y en la Biblioteca de Pérgamo, a la que tuvieron acceso diferentes historiadores griegos. En ellos nos relatan que este ser mitológico, que era un sireno, en otras partes del Mediterráneo conocido como Nemrod o Nimrod, era un ser que salía del Golfo Pérsico todos los días y le enseñaba a la civilización sumeria todas las artes y las ciencias, la escritura, la navegación, la arquitectura, etcétera. Y nosotros, cuando decidimos fundar Oanes, estábamos en Internet, considerábamos que el Internet era una forma de llegar globalmente. Inicialmente, obviamente, se nos ocurrió ubicar un nombre más local como Nailam, que pertenece a la cultura Sicán, porque también es una suerte de un hombre que vino del mar a enseñar, un civilizador de las mismas características, pero como estábamos en Internet, en un mundo globalizado, preferimos utilizar el nombre de Oanes, que es el más antiguo de todos estos mitos de hombre-pez que se conocen civilizadores. Y como la mayoría de los formadores de la organización éramos buzos, ingenieros pesqueros, biólogos, gente dedicada al mar, marinos, etcétera, nos gustó el nombre de Oanes y lo elegimos, y por esa razón la organización se llama como tal, ¿no? Los objetivos que establecimos para Oanes fueron muy claros, ¿no? Primero, mantener una red de comunicaciones que fuera estable, permanente y multisectorial, que permita el diálogo organizado entre la academia, los actores productivos, las instituciones públicas y privadas, y que los integre con todo el mundo. Esto era porque para nosotros la comunicación era algo que en los años en que fundamos OANES adolecíamos. En realidad habíamos visto con la aparición de la Internet la oportunidad de vincular a todo el sector, porque el sector no conversaba entre sí, no conversaban ni los pescadores, ni los armadores, ni los empresarios, no había diálogo en general en todo el sector para cualquier cosa que implicara generar desarrollo, intercambio de conocimiento o intercambio de posiciones políticas. Entonces, Juanes entra a cubrir ese espacio utilizando precisamente el Internet.
Segundo objetivo era promover y crear espacios precisamente para este diálogo organizado entre los diversos actores del sector marino costero y ribereño que generara un desarrollo sostenible y ecoamigable. Después era difundir una cultura y promocionar una cultura orientada al desarrollo oceánico, al mejor uso de las cuencas fluviales, lacustres, mediante la utilización de cualquier medio de difusión público o privado, o sea, llevar este conocimiento a los demás. Y finalmente era promocionar y desarrollar y poner en operación estudios o proyectos relacionados con el océano, ríos, lagos, lagunas y seres que habitan en sus riberas o que dependen económicamente del ecosistema. OANES básicamente está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, como hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, producción y consumo responsables, acción por el clima, la vida submarina, obviamente, y cualquier tipo de alianza para lograr objetivos. Se esfuerza por estar alineado con estos objetivos. Y nuestra labor es ser pues un foro de diálogo permanente, identificar conflictos, gestionar proyectos, difundir y publicar, y la representación de acuerdos del colectivo en determinados casos muy específicos, y mantener un contacto, digamos, lo más cercano posible con las autoridades de turno para irle trasladando este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo y todos los años, ¿no? OANES actualmente tiene una red integrada de comunicaciones que comienza con su página web, que es oanes.org.pe. Tenemos un canal de televisión en YouTube con más de 500, 400 videos, ya no sé realmente cuánto tenemos, pero desde hace muchos años que entrevistamos a personas, hacemos documentales, todo tipo de información que sirva para mantener informado al sector. También mantenemos una red en Instagram. También mantenemos una red en Twitter, hoy X, Facebook y en LinkedIn. Y hay, como ha dicho Víctor, un foro específico en Internet, en WhatsApp, donde también intercambiamos información e interactuamos en las dos vías. Ovanes, a lo largo de su vida, ha ido buscando ser también un sello editorial. Cada proyecto que hemos desarrollado lo hemos terminado con un producto en particular que es una publicación. Y es una publicación registrada con su ICBN, como corresponde ante la Biblioteca Nacional. Nuestro primer libro fue un trabajo que hicimos gracias al patrocinio de empresas de la Sociedad Nacional de Pesquería, que nos permitió interactuar con más de 2.000 personas en más de 100 instituciones en 16 regiones del país durante 3 años, apoyado por diferentes instituciones. Este libro, que se llama Diálogo Organizado para el Desarrollo, la experiencia peruana en pesca y acuicultura, es un libro, como todos los libros de OANES, de distribución gratuita, en el que básicamente se realizó un estudio donde las universidades nacionales que formaban profesionales de ciencias del mar, que forman profesionales de ciencias del mar, la pesca, acuicultura y medio ambiente, convocaban a los distintos actores de su región bajo un programa, una metodología que habíamos desarrollado en conjunto con la Universidad Nacional del Santa, y esta metodología se aplicaba en los más de 16 o 18 foros que se realizaron en las diferentes universidades y regiones del Perú, y luego terminamos acá en Lima en una reunión promovida por el PNUD, donde se reunió toda esa información colectada con el mismo plan y metodología, y finalmente termina en este libro que publicamos en el año 2015 o 2016, si no me equivoco, en el Colegio de Ingenieros del Perú. También publicamos un segundo libro muy cerca de ahí que nos permitió romper un mito sobre los hábitos de consumo de pescado a través de la historia en el Perú, porque una de las cosas que hemos visto a lo largo de nuestra historia es que los mitos en el sector pesquero, producto de la falta de conocimiento de muchos detalles, se generan con mucha rapidez. Entonces existía el mito de que la pesca industrial había destruido el consumo humano de anchoveta en el Perú, y nos decidimos a hacer una investigación y sacamos este librito que se llama El consumo humano de anchoveta en el Perú, que es un recuento histórico del prehispánico al 1970. Y ahí encontramos que la anchoveta no era un producto pues popular
típico de consumo humano directo, que sí había sido muy importante de forma ancestral. La práctica común era secarlo, porque al secar la anchoveta uno tenía la posibilidad de utilizarla como un fertilizante o podía utilizarla como un refugio de alimentación. Pero lo que encontramos en el transcurso de la investigación es que el peruano comía bien y le gustaba mucho las especies de roca, le gustaba mucho los lenguados, le gustaba mucho los trambollos, y que si bien es cierto comía anchoveta y se alimentaba de anchoveta en momentos de necesidad, sus preferencias alimenticias, de acuerdo a la oportunidad de la pesca, eran pues muy ligadas al desarrollo de las especies que vivían en el borde costero, en los fondos rocosos, en los fondos cercanos a las desembocaduras de los ríos, ¿no? Entonces, a raíz de esta investigación se nos ocurrió iniciar un proyecto de investigación para ir investigando estas especies, porque no había en realidad una información adecuada ni en el IMARPE ni en ninguna de las instituciones universitarias. Entonces quisimos hacer inicialmente una expedición y obviamente salir a hacer una expedición no fue una buena idea, no conseguimos recaudar los fondos suficientes para poderlo hacer, a pesar de que Pesquera Diamante nos apoyó donándonos un equipo muy importante. Finalmente encontramos que la forma más práctica era buscar convencer a los buzos, pescadores submarinos a pulmón que existían en el Perú, a que tomaran una cámara fotográfica y la reemplazaran por su arpón por un par de horas. O sea, le decía, oye, deja tú que tienes la habilidad de encontrar las especies que nosotros queremos fotografiar, deja tu arpón un par de horas y toma una cámara fotográfica y fotografía voluntariamente para nosotros estas especies en su hábitat, en el lugar donde normalmente las encuentras. Y esto es curioso porque hicimos estas pruebas con cámaras fotográficas, con biólogos, con gente que no tenía la experiencia del cazador o del pescador submarino, y los resultados no eran los mismos. Era muy distinto el resultado que obteníamos con un cazador submarino que sabía cómo localizar la presa, dónde habitaba, buscarla y tomarle una foto en vez de dispararle un tiro con un arpón o con una flecha de un disparador subacuático, ¿no? Entonces se nos ocurrió crear un deporte y creamos un deporte que se llama pesca fotosub. A diferencia de cualquier otro deporte de fotografía submarina alrededor del mundo, hay uno nada más que se practica en España que se llama caza fotosub. A diferencia de la caza fotosub, nosotros tenemos un reglamento específico que está orientado a darle al competidor mayor puntaje en la medida que es capaz de fotografiar una mayor cantidad de biodiversidad. O sea, mientras más especies fotografías, mientras mejor es la calidad de las fotografías que logras, más puntaje obtienes. Y resultó ser un tipo de competencia diferente, porque en la mayoría de las competencias de fotografía submarina lo que se busca es la calidad fotográfica de la especie que se fotografía, y aquí lo que nos interesaba era fotografiar la biodiversidad, y resultó ser interesante no solamente para los pescadores a pulmón, sino también para los buzos que utilizaban tanques de aire comprimido, y ya no tenían la modalidad de echarse, digamos, al costado de un pez y consumir sus 30 minutos o 40 minutos de aire tomando 1000 fotografías a una especie o a dos especies para lograr la mejor, sino que ahora encontraban una dinámica de tomarle una foto a un pez, ir a buscar al otro y así sucesivamente, con lo cual hacían, digamos, la actividad un poco más entretenida. Y esto es lo que vimos que nos llamó la atención, porque al principio pensábamos que solamente los pescadores submarinos a pulmón iban a ser nuestro objetivo, pero encontramos una extraordinaria respuesta en los buzos con tanque, que encontraron, digamos, una forma de entretenerse más bajo el agua en sus actividades deportivas, y creamos este deporte que se llama Pesca Fotosub a Pulmón, y publicamos un primer libro en el año 2018 sobre la base de algunos campeonatos que realizamos y el apoyo de diferentes empresas, la mayoría empresas de la Sociedad Nacional de Pesquerías y algunas de empresas de la Sociedad Nacional de Industrias. Y bueno, venimos trabajando desde el año 2018 hasta la fecha y hemos hecho una gran cantidad de campeonatos. Vamos alrededor de los 18 campeonatos. 30 de noviembre vamos a hacer uno más con el auspicio del Club Regatas Lima, que es un campeonato que ellos celebran todos los años, y lo hacemos en conjunto con los cazadores submarinos dentro del marco de las competencias de la Federación Peruana de Actividades Subacuáticas. Pero este libro ya contiene una guía de especies hecha con las fotografías proporcionadas por estos
buzos voluntarios que han participado, que a la fecha llegan a ser más de 50, ¿no? Y el libro tuvo un buen patrocinio y pudimos entregarle a la Marina numerosos ejemplares. El VAP Unión en su vuelta al mundo se llevó el libro Bajo las olas y lo entregó de regalo a diferentes personalidades. También hicimos una exposición fotográfica. Bueno, vamos a seguir avanzando poco a poco, ¿no? Y el último libro que hemos publicado es una publicación digital de una segunda edición de un libro que había publicado el ingeniero Benito Rossi, que se llama La pesca en el Perú, que lo presentamos hace unos días, unas semanas en la Sociedad Nacional de Pesquería. Es un libro digital que para nosotros es un libro muy importante porque reúne de primera persona una versión de la historia de la pesquería peruana, desde la perspectiva obviamente del autor, que es Benito Rossi, ¿no? Entonces, hasta la fecha, Obanes se ha dado el gusto o el placer, con muy poco presupuesto, con mucha gestión, con mucha colaboración, de llegar a publicar 5 libros que son, digamos, nuestro sello editorial, que se distribuyen de manera gratuita a través de la página web que nosotros tenemos. Cualquiera puede entrar a la página web de Obanes y bajar el libro digital y leerlo, y es absolutamente gratuito. Actualmente tenemos un proyecto en curso, que es un proyecto de otra marca registrada que también tenemos, que se llama Rumbos Sostenibles. Rumbos Sostenibles es un podcast que tiene ya su segunda temporada. Ha realizado 23 capítulos, 23 episodios en el transcurso del año 2024, entrevistando a diversas personalidades de la pesca y de la acuicultura en el Perú. Y en el segundo episodio se nos unió en el esfuerzo la Universidad San Ignacio de Loyola, que nos ofreció su programa de frecuencia USIL, y actualmente el último episodio, digamos, la última temporada de Rumbos Sostenibles ha sido precisamente con el apoyo de Frecuencia USIL, y se está publicando todos los episodios los días martes alrededor de las 3 de la tarde, ¿no? Y de ahí quedan colgados en la página web de YouTube, obviamente para disposición de cualquiera, ¿no? Es una herramienta que nos permite mostrar muchas cosas que el sector no conoce y que debe conocer, y sobre todo conocer la impresión que tienen los diferentes actores del sector, ¿no? Nos vamos a una tercera temporada y esperamos pues que esta tercera temporada sea mucho más jugosa. Seguimos con la pesca Photosub. Los campeonatos son parte de un programa de Ciencia Ciudadana. Tenemos una página creada especialmente para este fin, que es la página pescaphotosub.com, y vamos a seguir realizando campeonatos en la medida de que nuestros patrocinadores obviamente nos sigan apoyando. Y tenemos algunos proyectos ya interesantes que estamos trabajando con el Instituto del Mar del Perú, con el cual esperamos lograr esta expedición inicial que queríamos realizar desde Tacna hasta Tumbes, ¿no?